¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mr. World, las estadísticas te llaman por ahí, ese apodo que no lo conocía yo. No sé si fue cosa mía ya directamente, porque como lo que sí que me han dicho mucha gente, dice, demasiado optimista, ¿no? Con esto de las estadísticas. Dice, a ver, no es que sea excesivamente optimista, que sí que lo soy en la vida, pero las estadísticas yo intento leerlas. Como cuando uno lee un paper pues, o un periódico, pues yo me leo las estadísticas y sí que es verdad que son números muy duros, pero que también, joder, también Rajoy hay, se lee el marca y tú te lees las estadísticas. Es una claro que sí, cada uno cosa. con sus vicios y sus cosas. Bueno, la verdad que me hace mucha gracia lo del Mr. Wonderful, porque cuando tú empezaste a decir que iba a llegar el pico y tal, y de hecho ese fin de... Bueno, ahora hablamos de eso, pero antes Sí, de que, sí, antes sí. de que me líe, para la gente que no te conoce, que creo que es poca porque eres famoso entre la escritancia, preguntan por tu estado civil y ya se han enterado, incluso se dice, se comenta que estás soltero. No, estoy semisoltero, ¿eh? Estoy con pareja, pero estoy sin casarme, sin casarme. Estoy todavía a punto de que me pesquen. Las informaciones que han rulado por ahí han sido muy optimistas también por parte de la escritancia, pero mala suerte. Bueno, pues Mala es suerte. Santi García Cremades, es matemático, es divulgador, es profe y se ha erigido como el matemático de la pandemia porque ha decidido que desde su casa nos iba a explicar un montón de cosas, a veces también con su guitarra. ¿Tienes la guitarra por ahí, Santi? Sí, mira, la tengo aquí lista. Pues mira, a Cerquita, mí, cerquita. mira, te digo la verdad, llevo 2 días, Santi, currando un montón, pero un montón, por Me eso no estoy... imagino. Pero ¿sabes por qué? Porque hay una persona que conoces que se llama Arancha Castaño que de Uy, repente me ha me liado, encanta. Me ¿sabes? encanta esa mujer. Me, No me conozco ha a esa liado. mujer. Me ha liado la tía, que es una lianta, ha dicho, tú tienes que hacer una cosa. Y entonces pues yo me he puesto a hacerle caso a Arancha. Y entonces llevo 2 días que no me deja vivir. A Ancha Entonces, siempre hay que hacerle caso. claro, he pensado que esa canción habría que cantarla al final, pero me gustaría que la tocaras ya, porque es que es muy guay, la tienes que tocar 2 veces. Sí, empezamos así, empezamos con Sí, una es cosilla que así. es de buen rollo. Y hay ya Sí, casi 500 personas conectadas. Y yo creo venga, que... no sé Bueno, si de giro así se me ve igual. Es que no puedo dejarlo aquí, el móvil. O bueno, sí que. Ah, mira, sí, así se ahí queda. está Arancha, está confirmando mis palabras. Arancha hay que hacerle caso siempre, ¿eh? La tenéis ahí, Arancha Castaño. Yo la tengo como Arancha de Toledo. La tengo Arancha de así porque Toledo, nací en sí. Toledo. Yo que apunto a la gente según la procedencia. No sé si se escuchará la guitarra si le toco porque el micrófono este. Vamos a ver, voy a probar un poco. ¿Se escucha? Sí, yo creo que sí. Es un poco conceptual, ¿eh? Perdonadme que no soy músico, yo soy un aficionado a muchas cosas. Bueno, es Lo una único. maravilla de canción que el otro día me mandó el audio Santi y yo me enamoré. Mi hija está intentando tocarla con el ukelele, pero El ukelele. no lo ha Jo, conseguido. Y yo no he jo, son cosas tenido tiempo, recuerdes. pero es que esta canción me tiene enamorada. Santi, todo tuyo. Venga, me voy a levantar aquí todo, a ver si la silla se Y me lo quiero que el permite. estribillo la cantéis desde casa. Es muy bonito, el estribillo es muy bonito. Dice, tu opinión, si es de odio, te la metes por el bulo. Ya, con eso, Ya con eso ya, y además ahí es me callo. para toda la familia. Es una canción para toda la familia. Es para toda la familia, ya verás, ya verás. Son tiempos nuevos, tiempos para reinventarnos. Nunca en mi vida pensé que iba a pasar algo así. Un virus, ni un micra, un nada, tuvo que venir. Tiempos de retos, la ciencia con Damocles. Quédate en casa, no desates la exponencial. Un virus que no sé si está vivo, pero puede ser letal. Sobre todo para gente con obesidad, que fuma, mayor. Mucho cuidado con esto, hay que tener mucho ojo con esto, ¿eh? Gente que está sola. Llegará la hora de homenajear a todos los perdidos, los que luchan, los que sufren esta guerra mundial. Pon valor a todo lo que tenga valor. Es el momento de estar más que unidos. Paciencia, simbiosis y ciencia como salvador. Tu opinión, si es de odio, te la metes por el bulo. Si confundes la osadía con la verdad, a veces es mejor callarse que parecer subcampeón en el arte de indocumentar.
tu opinión. Si es de odio te la metes por el bulo. Si confundes tu osadía con la verdad, a veces es mejor callarse que parecer subcampeón en el arte de indocumentar. ¡Bravo! Bien. Ah, corazones, corazones, me gusta. Aplausos, Santi, aplausos. Gracias, gracias. No Una has canción defraudado. Lo simpática. de verdad, esa parte de quédate en casa, no desates la exponencial. Lo tengo que decir, es que me tenía que salir de ahí. Yo tengo que decir con todo esto que es que empecé con estas estadísticas cuando todo el mundo hablaba de exponencial. Porque dije, a ver, igual sí, pero a lo mejor no. Y cuando ya pasaron unos días y seguían hablando de exponencial, exponencial, ya la estábamos dejando atrás. La curva esta exponencial, que es la que más crece de todas y hay que tener mucho ojo, pues a mí me asustaba mucho porque exponencial, Pero todos sabemos que... explícanos que te estás viniendo arriba, ¿qué es eso de la Sí, me vengo exponencial, arriba. por favor? La ¿Quieres exponen- para explicarlo alguna de las imágenes que me has pasado o no la necesitas? Esta es que no se podría ver alguna si quieres, pero es que alguna que crezca. Esta, mira, perfecta, qué bien elegida. Hombre, que La tenemos. yo algo sé poco, pero todavía una exponencial. ¿Qué realización veo aquí, madre mía? Pues mira, la exponencial estamos hablando de la curva, vamos a hablar del azul, que es la que se recoge todos los días, que pone nuevos fallecidos diarios. Que ya digo, estamos hablando de un número súper duro y súper grave, pero vamos a hablar un poco con una proyección, diciendo a ver hacia dónde vamos, que yo siempre hablo de estadística no para hacer el adivino, ni para jugar, ni nada. Estoy hablando para entender qué está pasando y hacia dónde vamos. Entonces la curva azul, al principio vemos cómo crece de rápido, que crece súper rápido. La roja está suavizada, la roja es la misma que el azul, pero en promedio, para suavizarla, para que no sea con tantos picos, sino para que se vea en promedio. Entonces vemos que al principio crece muy rápido y se habla de exponencial, pero vemos que en el día, estoy leyendo aquí así a bola pluma, a partir del 25 de marzo empezó a bajar un poquito, empezó a achatarse. Ya estábamos confinados 14 días. Y yo creo que también era el momento ya de hablar de que estaba funcionando el confinamiento. Y no lo hablaban, entonces por eso me metí a saco con esto de la estadística. Estoy haciendo la tesis también con estas cosas. Y Ujú. gracias a ti también, en parte, Marian, que, joder, me pusiste ahí, me hiciste un favorazo y la gente esta me conoce mucho por tu culpa. Yo no hice nada. ¿Qué voy a hacer yo? Yo no hice Pues, nada. Yo vi una gráfica bonita, optimista de Mr. Wonderful y dije, es que ya está bien, ¿no? Y en el fondo es eso, ¿no? O sea, también pasa una cosa, que yo tengo en casa un marido que no es matemático, pero es muy friki ahí, y, los frikis son los mejores. y iba diciendo las mismas cosas que ibas diciendo tú. Y entonces, cuando te vi que ponías la gráfica y tal, y eras optimista y me había hecho lo mismo que él, digo, va a ser que mi marido no está tan tonto. O sea, si lo dice Santi. Ahí está, no es el único, no estamos solos. Es que es muy importante hablar de los datos como son y no solamente buscando a veces el morbo, otras veces la crítica, otras veces se usan, incluso estamos compitiendo ahora entre países para ver quién está primero y quién está segundo. Me parece una cosa muy fea. Lo que tenemos que entender es la enfermedad. Un poco Básicamente, me es gustaría que nos dijeras, entenderlo. ¿qué parece para ti cuando todos los días se abre el telediario y la primera noticia es 500 fallecidos, 800 fallecidos, 400 fallecidos? ¿A ti qué te mueve por dentro cuando escuchas que esa es la manera de abrir el telediario? El dato del fallecimiento del día. ¿Eso qué significa Pues, realmente? ¿O cuál es el dato que tú darías? Pues la verdad que es duro decirlo porque es que estamos viviendo una guerra contra un virus y ¿de qué vamos a hablar si no es de las bajas de la guerra que está provocando este virus? Es verdad que hay que decir ese dato, hay que decirlo sí o sí, pero me acuerdo que lo dijo Minerva Piquero, que me encantó un vídeo que puso en Twitter, estamos hablando, estoy diciendo 20 de marzo por ahí, y ya alertó que a los medios que tenían una gran responsabilidad con la gente, sobre todo la gente que está en casa, la gente mayor. Yo siempre hablo de mi madre porque la tengo ahí en casa, está en Molina segura, ver la televisión todo el día. Y sí que es verdad que hay que dar ese dato, pero hay que poner el contexto, que eso en periodismo es clave, el contexto de la noticia. Y el contexto quiere decir hablar de, vale, estamos a 500 fallecidos, pero ayer a lo mejor veníamos de 600, o hace una semana veníamos de 700. A lo mejor estamos de bajada, o a lo mejor esta semana tiene una subida porque es que estamos llegando al punto máximo. O sea, ver un poco de perspectiva y poner el marco es muy importante, y para que no asustar sobre todo a la gente mayor que le genera problemas de salud y problemas mentales. En general, ¿cómo crees que está siendo el tratamiento de los datos? A mí hay un tío que es un periodista de La Vanguardia, ¿cómo se llama? Josep, que sale en La Ah, Sexta. sí.
Josep sí, pero no me acuerdo de apellido. No sé cómo se llama, ¿Cordella es o...? Sí. No sé cómo se llama, pero ese tío creo que es de los pocos que cuentan las cosas que dices, mira qué bien lo está contando. Y Estoy te... buscando Josep y sale Pamies, y ese no es. No, ese no es, ese es otro. Ese te lo metes por el Cor- culo. Pero me tomo el culo. Corbella. O Corbella, no sé Decía si yo tiene tilde. Cordella, Corbella, eso es. Sí, es muy bueno. Y también me gusta mucho Kiko Llaneras del País. Raúl Sánchez también, no sé qué, de qué medio es. Hay periodismo de datos muy bueno en España y hay gente muy buena. Está Datadista, que yo siempre saco Ujú. los datos de ahí, que él recoge los de los ministerios, no solamente de aquí, sino de muchos países, y lo está trabajando muy bien. Pero creo que en los medios convencionales, por decir, como está diciendo el informativo, pues desde ahí hasta Ana Rosa, hasta Espejo Público, creo que hace falta también informar bien, No, no, y no tener, solamente... tener, tener profesionales, ¿no? Bueno, Sí, me muy gustaría claro. empezar, cómo es un día en la vida del matemático Santi, no en tus cosas de higiene y personales, que nos importan poco. Me refiero, tú dices, vale, igual que yo, digo, ¿de qué vamos a informar hoy? Yo la verdad que me nutro mucho de las noticias porque me llega todo, pero tú que realmente tienes que ir cada día a ver esos datos, esas fuentes, ¿dónde buscas los datos? ¿De qué manera están accesibles? ¿Cómo es tu proceso? Pues la verdad que mi problema, que supongo que será el tuyo también, que tenemos muchos trabajos y muchos frentes abiertos y lo difícil siempre es sacar el tiempo. El tiempo es el enemigo, vamos. Lo único que me ha pasado es que el confinamiento me ha refugiado en casa y me ha quitado la variable del coche y ahora ya siempre tengo el ordenador cerca para trabajar. Eso me ha ayudado muchísimo para la tesis, para los datos del coronavirus y para todo. Yo ya digo, los datos del coronavirus no solamente lo hago por documentar a la gente, sino porque es que me interesan a mí como investigador y la parte académica estamos investigando. Pues mi día a día es eso, De es, hecho, me tú has levanto. cambiado, lo contaste el otro día, que has cambiado el tema de tu Sí, tesis. sí, estoy Lo has sacando la adaptado, anterior que vaya. era, lo he adaptado porque mi tesis va sobre modelos genéticos de Alzheimer, de caso control, y realmente si tuviera yo genes, ahora mismo hablando del coronavirus, lo podría orientar directamente, pero como no tengo genes, no están genotipados los pacientes y no están tan claros los casos y los controles, pues eso no valía, pero sí que me vale para hacer un modelo multivariante, sobre todo de cómo se está comunicando y entender los modelos que se aplican para predecir los datos, que hay muchos modelos diferentes, pues contrastarlos todos. Es decir, hacer un metamodelo con todos los modelos de análisis del coronavirus. Eso sí que me sirve. Y estoy haciendo eso, mi día a día es ordenador, clases y divulgación, que ahí le damos 24/7, como tú. ¿Sigues con tus clases de profe? Sí. En la Vale. Universidad Miguel Hernández estamos ahí a tope, a Y tope. con respecto a lo que te preguntaba de los datos, ¿dónde están esos datos accesibles para que alguna persona que sea curiosa y diga, bueno, pues yo quiero hacerme mi modelo, yo quiero cacharrar un poco a ver qué me sale a mí? Pues empecé por el Ministerio de Sanidad de España, que la página web es muy de risa. Si queréis, mira, la voy a enseñar, que a mí me hace mucha gracia. No es que sea de risa para que dure mucho la risa, pero sí que es un contraejemplo de cómo se publica una web, ¿vale? Esto no quiero aquí muchas críticas y tal, pero las risas siempre están bien, ¿vale? Esta es la página oficial de cómo informan de los datos. Entonces yo empecé aquí, todos los días me metía y como se te pasase ya no lo sacas, porque aquí no está el histórico, hay que buscarlo aquí y está fatal. ¿Y llega hasta Si qué lo día? sacas y llega hasta el principio, pero la serie histórica, a ver si se abre, se ve aquí, está por comunidades, pero está horrible, aquí hay muchos vacíos, aquí hay un 3 un 1, está muy mal. Yo empecé así, empecé con el contraejemplo, ¿vale? Empecé con Mordor en cuestión de datos. Bueno, pero Y después eso es lo que queremos saber. ¿Cómo has empezado? Pues para, si alguien quiere hacerlo, pues que sepa que tú ya le has quitado la claro, mierda ya antes. De hecho, venga, vamos directos. vamos directo. Yo empecé ahí y me fui directamente, me lo recomendó un amigo, y me fui a efficience.com. Es una web francesa que te lo clasifica muy bien por países y está muy sencillo. Te pone recuperados, casos diagnosticados, no voy a decir infectados porque son mucho más de los diagnosticados, y los fallecidos, ¿vale? Esas tres variables me sirven para hacer el modelo SIR, que es el que hablamos siempre. Entonces, de ahí lo sacaba siempre de efficient.com. Y ahora ya que me he sofisticado un poquito más, me voy siempre a Datadista, que ya digo que ahí tiene todo en Excel, CSV, para trabajarlo ya un poco más pro, se llaman más pro. Vale, o sea que has ido evolucionando también, has ido viendo cuáles eran las mejores fuentes, ¿no?
Bien. Eso es. Y al ministerio le podríamos decir que se ponga un poco las pilas, también en Hombre, algunas cosas. que contrate un diseñador gráfico mínimo, que haga una web decente, claro que sí. No es el momento, a lo mejor, hay muchas urgencias, pero Hay eso muchas también urgencias, pero bueno, seguro que también hay muchos estadistas, o sea, muchos diseñadores que están en su casa, que se han quedado en paro y que igual se les puede no cuesta nada eso, derivar son poquitos. y es un dato importante. Vale. Sí, sí. Dicho esto, de las fotos que me has mandado, ¿quieres que ir comentando alguna? Ay, pues yo siempre hablo de esta que es azul y roja, que hay dos que bajan. Que hay dos parecidas, pero una es de infectados y otra de fallecidos, se parece mucho. Esta es de incremento diario de fallecidos. Esta es la clave que hablo todos los días, soy muy pesado con esta función, con esta distribución del incremento. Santi ha Esta es la que preparado, digo, Santi me ha dejado 6 imágenes que va a comentar, pues son las típicas que estamos viendo por ahí, pues para que nos la explique. Y luego también podéis dejar las fotos ahí en las preguntitas, que también contestaremos alguna pregunta, que hay algunas muy interesantes sobre, no sé, es matemático, no es el oráculo, pero bueno, está bien, intentará dar sí, respuesta. el oráculo. De hecho, es que estamos viviendo en un mundo de aproximación y en matemática nos incomoda mucho eso, que las matemáticas son siempre exactas y la estadística no. De hecho, por eso antes la carrera se llamaba exactas y ahora se llama matemáticas, se llama diferente. Ya, Bueno, ahí vemos la curva esa, la comentamos un poco. sí. Pues fíjate que al principio voy a hablar de la roja. La roja es Cuéntanos los qué hay datos, ahí. esos son los datos acumulados, pero no hablo de los datos, porque los datos sería una curva que va para arriba y esa va para abajo. Y Ujú. es porque es la tasa de incremento, la tasa de crecimiento o lo que yo llamo la velocidad. ¿Vale? La velocidad de crecimiento de esa cifra. La cifra al principio crecía cada vez más rápido, que por eso era exponencial, Ujú. ¿vale? Porque crecía cada vez más rápido. Pero de repente empezamos a ver que de 30% de cada día aumentaba un 30% del dato anterior y vamos bajando hasta el 20%, después bajamos hasta el 10% y ahora estamos en cada día aumenta el 2% el día anterior, pero Pero acumulado, ¿no? cuéntanos qué es el rojo y qué es el azul. Sí, el rojo Fallecidos. es el acumulado y el azul es el diario. Vale. Es decir, los nuevos. El azul son los nuevos y el rojo es acumulando todos los números anteriores. Entonces, claro, el rojo, si estuviera en cero, ya está, fin. Fin, no hay más muertes. 0% es cero muertes nuevas, no hay más muertes nunca más. ¿Vale? Y el azul sí que me servía para ver cuándo se cruzaba. Si veis el azul, que ya digo que son los fallecidos nuevos, los fallecidos diarios, vemos cómo cuando pasa por el cero es el punto de inflexión de la curva que pasa por el cero, que quiere decir que llega al máximo, al punto máximo, y empieza a decelerar, empieza a bajar. Y aquí se ve de otra manera diferente. Se ve como al principio, veis que los números también eran muy grandes porque estaba creciendo muy rápido, muy rápido. Eso quiere decir que es convexa, pero no vamos a meternos ahí con geometría ahora. Pero quiere decir que al principio había una aceleración muy alta, como cuando tú sales con el coche Ujú. y empiezas a acelerar y a subir las marchas. Pero cuando pasamos por el punto cero, ya estamos en punto muerto. Y cuando vamos por el punto negativo, es decir, el azul pasa a ser por debajo del cero, Sí. es cuando estamos bajando las marchas. ¿Vale? En el coche estamos bajando las marchas, estamos poniendo el freno de vez en cuando y ya lo que tenemos que llegar es que la roja sea cero y que el azul, que ya cada vez serán números a positivos o negativos, pero sobre todo que la roja sea cero. Y estamos al 2%, no está mal. No está mal. Pero sí que vemos cómo ha ido bajando siempre. Por eso fue la necesidad de comentar esto, que siempre hemos ido, entre comillas, a mejor en cuestión de velocidad. Y eso es algo también que nos da una pequeña esperanza a los que estamos en casa y muchos desesperados. Vale. ¿Y en qué se diferencia con esta otra que me habías mandado? A ver. Claro, esta simplemente es la de casos. Ujú. Ahí lo veo, ¿no? Tasa de incremento diario y acumulado de infectados. Claro, la de infectados también la hice porque al principio teníamos mucha información de casos y los fallecidos vinieron después. Entonces, había que contrastar un poco y sobre todo, cuando hablamos de la tasa de letalidad, que es la clave también de la enfermedad, esa cifra misteriosa que no sabemos dónde está, si en el 2%, en el 5%, en el 6%, esto, cada país tiene la suya y entre todos los países podemos entender la enfermedad si dividimos la tasa de infectados entre la tasa, es decir, perdón, la tasa de fallecidos entre la tasa de De infectados. infectados. Esa es la de infectados, eso es. Y esa sería la tasa de letalidad. Pero todavía no se sabe. Esto lo tengo aquí solamente para ver también la evolución de los infectados. Claro, Como o ahora sea, tenemos nuevos test y todo esto. en el caso de la letalidad, que es la pregunta del millón, Sí. a ver,
en el documento del Ministerio de Sanidad que publicaron hace un par de días, con 113.400 casos notificados, da una tasa de 7,6. Eso es. Y pone, esta cifra tendrá que ajustarse a lo largo de la epidemia porque desconocemos el número real de infectados. Es decir, Eso es. De hecho, ahora tenemos más test y esa cifra baja. Y dice, ¿y cómo puede ser si tenemos más test? Pues precisamente por eso. Porque la cifra de abajo, por la que se divide, al ser más grande, al tener más casos ahora claro, diagnosticados, pues el número se hace más pequeño porque el denominador es más grande. exacto. Entonces, por eso es muy importante entender lo que está pasando. Más o menos en otros países donde sí que tienen más test y donde han podido llegar a su número, que no tiene por qué ser el nuestro, pero los que llevan Ujú. más tiempo que nosotros, más o menos en qué tasa están. Pues no tengo muchos países registrados. Yo tengo aquí Alemania está al 5, Francia al 6. Pues estamos rondando cifras todavía muy por arriba, pero vemos la evolución de la tasa de letalidad. O sea, tampoco no es constante. Ujú. Estamos llevando un poco oscilante por eso, porque, mira, tengo aquí a alumnas mías de AUNEX, qué ilusión, Qué de bien. IBI. Bueno, Qué bien. preguntan por ahí algo que Arantxa y yo también tenemos muchas ganas de conocer, porque estábamos el otro día las dos comentando esto y era una cosa que nos quitaba el sueño. ¿Qué es la curtosis, Santi? Hombre, qué bonita, qué bonita. Porque yo leo curtosis y pienso en mi amiga la doctora Molina. Digo, eso tiene que ser algo de la piel, o una infección, entre No, psoriasis y dermatitis, una curtosis. no suena bien, no suena a algo bueno, ¿verdad? Pues la curtosis es algo también que me sorprendía que no se comunicase. Es decir, estamos hablando todo el rato, que estamos confinados para aplanar la curva, para bajar la curva. Eso lo sabemos todos de memoria muy bien. Que la famosa curva que Sí, queremos sí. bajarla, para no saturar el sistema sanitario. Eso lo sabemos todos muy bien. Y esto es una demostración muestral, con sus fallos y con sus errores de aproximación, pero es una demostración gráfica. Quiere decir que ahí vemos a través de una evolución en una medida que se llama kurtosis, ahora la explico rápidamente, vemos que al principio se ven columnas positivas y después hay un momento que se ven columnas para abajo, ¿vale? Eso parece como si fuera el lago y uno de esos edificios, ¿no? Vale, es muy bonito ahí el reflejo. Sí, Bueno, pues sí, el, sí. pu- el punto que las columnas pasan a ser para abajo Eres un es el poeta, ¿eh, punto. Santi? Vamos, yo no hubiera visto ahí un lago y unos edificios en mi puñetera vida, pero vamos. Me tengo que poner a pintar aquí en casa lo que me faltaba ya. Aquí lo que se puede ver es que hemos pasado de positivo a negativo, es decir, de barras para arriba a barras para abajo. Entonces, eso es una demostración de cómo hemos aplanado la curva. ¿Por qué? Porque la kurtosis habla de esto, habla de aplanar una curva que es como una montaña. La kurtosis mide el apuntamiento de la curva, es decir, lo afilada que está la curva. Lo afilada que está es, si está muy afilada, son barras positivas, y si está poco afilada, barras negativas. Y si Ujú. está afilada a cero, quiere decir que se comporta como una distribución normal, que es la campana de Gauss famosa. Bueno, pues si fuese cero, sería una curva normal. Si es positiva, muy afilada, muy acumulada en el centro, y si cuando es negativa, que es lo que está pasando, pues poco acumulada, es decir, muy distribuida, así como muy achatada, lo que hemos conseguido y lo que queríamos desde el principio. Me comentabas el otro día que la curva, bueno, que habíamos crecido un poquito más lento de lo esperado y vamos a decrecer también un poquito más lento. Explícanos esto. Claro, esto también te da un dato, digamos, que no queremos tanto. Ahora mismo lo que nos gustaría es bajar el número de fallecidos a cero enseguida. Claro, nos gustaría bajar de golpe y el de infectados y el todo, nos gustaría bajar de golpe, pero precisamente hemos querido achatar la curva. Quiere decir que hemos querido crecer lentamente, que es lo que se ve ahí, que cuando pasamos a barras negativas Ujú. hemos crecido lentamente. Es decir, el apuntamiento o el afilamiento era muy lento. Y eso también provoca que ahora el descenso también va a ser lento, va a ser progresivo y vamos a bajar poco a poco, que eso va a ser un poco más desesperante, pero es lo que queríamos para no saturar el sistema sanitario. Claro, o sea, porque si no, el riesgo es que muere mucha más gente. Claro, En si ese- no, si no tendríamos aquí a la derecha otra vez las columnas para arriba. Y eso no lo vamos a tener ya, porque hemos conseguido el efecto está al principio y eso lo arrastramos, vemos que eso se arrastra todos los días. No se va a convertir ahora otra vez de forma afilada, eso es No, porque imposible. tenemos a Nueva York con el océano, no tenemos un charco en medio de la ciudad, ¿no? Tú también eres una poeta, si es Total, que eso lo llevas dentro. total.
¿Qué me cuentas de esta? Ay, esta es la que decía, mira, la tengo aquí. El SIR o no SIR. Ujú. Esta se veía un poco, ¿no? Sí. Sí, sí. El modelo SIR, que es como lo que decía Shakespeare, ¿no? SIR o no SIR, pues aquí estamos así. Estamos ¡Buah! con Déjame el que lo SIR. disfrute. Ya, este es de lo Ese es de mío. lo bueno. El SIR es el modelo epidemiológico por excelencia. Es el más simple de todo, porque hay uno que se llama SEIR, otro que se llama SIRE, hay muchas versiones, pero la más simple de todas es esta, es la SIR. Y el SIR quiere decir que hay tres tipos de personas, que somos todos nosotros, nos podemos clasificar en tres tipos de personas. Somos los que sabemos contar y los que no. No te voy a... No chistes, por favor. La azul, que vemos arriba, somos a priori todos. Son S de susceptibles. O sea, a priori todos somos susceptibles de tener la enfermedad. A priori, ¿vale? Después la S empieza a bajar conforme hay gente que se infecta. ¿Vale? Entonces, los S, la S azul, pasan a ser algunos pasan a ser rojos, que es la Ajá. I, de De infectados. infectados. Claro, la I de infectados. Entonces, los S pasan a ser unos Is. Y algunos Is, que queremos que sean todos, pero solamente algunos, pasan a ser recuperados. Muchos de ellos, de hecho. No es una enfermedad, como sabemos, que no es súper letal. Estamos hablando del 5% La aproximadamente. mayoría, Entonces, más del 90%, 95%, se vuelven a recupera. su casa. Eso, entonces, la población está susceptibles, S, infectados, IS y recuperados. Claro, el misterio es si los R, los recuperados, son inmunes o no. Eso es el misterio que ya no me toca a mí medirlo porque eso ya de microbiología, de salud pública y todas estas cosas. Pero sí que lo que vemos aquí es lo que hemos dicho, lo que hemos visto estos días, que la amarilla, la R, ha superado por fin a la roja. Es decir, ahora hay más altas que casos Ingresos. activos. ¿Qué casos activos? Eso es. Que gente ingresada. Y esto es un dato, otra vez, entre comillas, pero es positivo dentro de Hombre, la epidemia. Es un esto, momento Santi, clave. me vas a perdonar, es como lo de mi paisano José Mota de las gallinas que entran por las que salen. Claro, cuanto más entran, más salen. Pero tú tienes en el hospital y si entran muchas y salen pocas, que es lo que ha estado pasando estos días, se colapsa la UCI, tienen muchas gallinas para entrar, pero no salen y allí el gallinero se lía parda. Eh, Eso es. Pero La según diferencia es entran, entre van la roja y saliendo la amarilla. y Si vemos la si, diferencia entre la roja y la amarilla, eso sería dramático, claro. y si salen más de los que entran, pues imagínate, pues fenomenal, porque entonces podemos llegar a tener algún día las UCIs otra vez vacías, que es lo que necesitaríamos. Pues Y sí, me mandó un vídeo hoy de Murcia emocionante que salía una UCI con una cama libre y lo aplaudían porque por fin tienen camas libres. Y eso yo creo que vamos a ver un poco estos días ese tipo de imágenes. vale, explícame, ese azul, el susceptible, Ajá. que no son todos, cuando disminuye, es porque se han infectado y ya no se consideran S. O sea, la S no se considera I, pasa al otro estado. Claro, claro. Aunque no Ahí vemos sabemos si que pueden reinfectarse. ese es el misterio. Eso ya hay que medirlo, por eso el modelo SIR es muy simple y hay otros modelos que sí que miden la tasa de otra vez poder contagiarse o de ser inmunes. Hay el SEIR que he dicho antes es porque la E es de expuestos, que esto también es muy interesante cuando hablemos de rebrote y cuando hablemos de un confinamiento que se va escalonando, pues veremos esta variable muy importante de los expuestos. ¿Cuánta gente hay expuesta y qué tasa de contagio tiene? Hay muchas variables y muchas cosas que medir. Vale, para la gente que se hace esta pregunta del millón, para la que no tenemos respuesta todavía, ojalá la tengamos pronto, aunque son cosas complicadas, pues lo único es insistir, como siempre, en que hay que tener paciencia y que todo el mundo quiere la respuesta. La pregunta del millón es de, si lo paso ya estoy inmunizado, bueno, pues a día de hoy los estudios que hay se ha visto, se han encontrado anticuerpos neutralizadores, o sea, parece que la gente desarrolla anticuerpos, pero no se sabe exactamente cuánta inmunidad ni durante cuánto tiempo y hay que ser muy prudentes. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque alguien se haga un test como los que se están haciendo ahora y le salga una IgG positiva y diga, ay, qué bien, yo lo he pasado hace 15 días y ya, bueno, pues no puede echar las campanas al vuelo y decir, ahora pues me voy, salgo a la calle de cualquier manera, no tengo precauciones, primero por los demás, pero incluso también por ti. Entonces eso es Claro, importante. claro. Bueno, esto sabes tú mejor, que
cuánto está durando todo esto, cuánto dura la inmunidad, se está haciendo extrapolando lo que pasó en el SARS-CoV-1, en el anterior virus, el anterior coronavirus. Eso lo que se está haciendo es coger esos datos, ¿no? Claro, Esos estudios y se extrapolan ahora, porque no hay otra y forma están de... viendo, en esos coronavirus tenían una inmunidad de 2 años. Lo que pasa es que ahora hay estudios que se están haciendo en los que se ha visto pues posibles reinfecciones. Son estudios muy pequeñitos y a lo mejor se hace un estudio en 90 personas y no se sabe bien si es que ha habido un fallo en los test, si es que realmente no han tenido suficiente inmunidad. Entonces, como no se sabe, pues Claro, no se puede ser categórico en esto y como se dice, esto no son matemáticas, entonces pues nos tenemos que aguantar y esperar eso es. a ver qué pasa. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí que hay que pensar es que, como cualquier infección, en principio genera unos anticuerpos y esos anticuerpos te van a generar una protección que puede ser más o menos duradera. Sí que se prevé que si vuelves a pasarlo sea de manera más leve. Son suposiciones que pueda haber, pero que no nos agobiemos por esto y lo que hay que hacer es seguir tomando las medidas. Eso es ser prudentes y cautos, que la ciencia lo es y de eso se puede aprender muchas cosas. A ver, tengo por aquí esta. Ay, qué bonita. Ojo, ¡Wow! es preciosa. Yo tengo un tatuaje por aquí de esa. Después, cuando sacamos de esta, a lo mejor es para planteárselo cuando sacamos de esta historia. Bueno, esta me gusta porque tampoco se habla mucho de esta. Es decir, en la prensa se habla del azul, que esa es la de infectados diarios. Es decir, cada día hay un número, sabemos que hay un montón de fallos, que hay muchos asintomáticos pero no medidos, de repente ahora hay nuevos test y ¡hala! Se ha disparado otra vez la curva. Entonces es muy interesante ver la roja, que está ahí más suavizada. Entonces, la azul puede a veces desconcertar. De hecho, hay días que hay un repunte, esto es estacional, porque el martes hay siempre un repunte, ¿sabéis? En los domingos baja, hay días concretos que se vuelve a repetir el proceso. Así que es muy importante ver la roja, que se llama estudiar las medias móviles, que no es más que hacer un promedio. Es decir, si yo te pregunto cómo estás, normalmente tú no me dices qué tal estás en ese segundo, porque a lo mejor en ese segundo tienes frío o en ese segundo te duele la barriga. Tú me dices, pues estoy bien, porque piensas en tu día, en tu semana o en tu momento, en un estado, no en un momento puntual, sino en un estado. En la media móvil hace eso, habla de cómo está últimamente, no habla del momento puntual, sino cómo está, hacia dónde va y hacia de dónde venimos, de dónde vamos, estas cosas. Entonces vemos ahí cómo estamos bajando, hemos pasado el punto máximo y estamos bajando y aunque se vean algunos fallos de la muestra, porque tenemos nuevos test, vemos que seguimos bajando, aunque ha habido un pequeño repunte por estos nuevos test. Ahora se mide más gente, como hemos dicho antes. ¿Y no hay ninguna gráfica que mida el número de positivos, pero con respecto al número de gente que se ha hecho los test? Es que esto no ha sido muy transparente tampoco. No se ha hablado del número de test hasta hace muy poco. Entonces no hay un recorrido del número de test hechos hasta hace unos días. Y eso hasta que en estadística también hay que ser prudentes y hasta que no hay un recorrido, yo el primer día no hice nada de datos, y en el segundo y en el tercero. Se habla siempre de un mínimo 30, se habla de medicina, que a veces tú no tienes 30 pacientes O sea, esto normalmente. es como cuando salen los resultados electorales, pues la primera media hora, que eso no vale para nada. Hay que ir cuando ya hay un Claro, poco de chicha, ¿no? claro, eso es, exactamente. Cuando ya sale Ferreras y dice, ha ganado tal, ahí sí. Ahí a veces no sé, con el 40%, 50%, pero con un 5%, depende de dónde hayan cogido los datos, depende de la zona que Eso sea, pues van es, a salir de una manera u otra. hay mucho sesgo. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Esta otra, que a mí me parece igual, Sí, es que ya la otra es es la igual, de... pero en fallecidos. Vale. Claro, en fallecidos, digamos que la suavidad es más clara porque no ha habido un repunte por los nuevos test. Los nuevos test han repuntado el número de infectados, pero el número de fallecidos sigue bajando. Aquí han preguntado antes también lo de lo que pasó en Cataluña, que hubo un día de repente un desajuste. Que Ujú. no quiere decir que haya un desajuste intencionado, sino que es muy difícil recoger de forma homogénea en todas las comunidades. Y si realmente una comunidad recibe por un motivo X, una morgue, un servicio funerario o lo que sea, un pico, un repunte, pues esto hace un ruido, genera un ruido a nivel global. Entonces aquí se ve, por ejemplo, en los últimos días, veis ahí como un pico para abajo, un pico para arriba, Sí. como una inestabilidad. Pues de nuevo repito que es interesante ver la roja, la media móvil, porque esto lo suaviza, evita
este valle, este... Ujú. Mira, aquí tengo mi novia. Hola. Oh. La mejor del confinamiento es ella, que te dice, ¿qué hace este hombre aquí todo el día conmigo? Está como loca, ¿no? Está como Diciendo, loca, ¿qué sí, ha sí. pasado? Bueno, Santi, ¿te hago alguna pregunta de las que han llegado por aquí? O antes de las Sí, claro. preguntas, ¿hay algo que te apetezca contar que digas, yo, esto es que es lo que nos está contando, yo si pudiera lanzar un mensaje me gustaría que la gente supiera esto? Quiero también que nos cuentes lo que contaste en ese Zoom que hicimos con Quique Con Kiki, el grande. sobre ese bulo que te había encantado a ti. Bueno, el bulo, Arantxa se ríe mucho de mí. Dice, anda que no hay bulos para que tú cuentes lo que has dicho de la exponencial. Sí, Y es que bueno, es quiero que que lo cuentes porque es que es muy gracioso. Realmente es muy es gracioso. que- Tú eres muy gracioso contando eso. O sea, tú preguntas a cualquier persona, ¿cuál es el bulo que más te ha llamado la atención de la pandemia? Y Santi dice, un bulo que se ha inventado él, que solo lo ha escuchado él, debe ser, pero por lo visto hay alguien que dice, que esto es exponencial, que esto ha crecido de forma exponencial. Y yo dije, hombre, a mí estas cosas pues me llegan a la patata, ¿vale? Cuando dicen exponencial, yo me acuerdo de doblar un folio de papel. Sé que es muy friki hacerlo aquí ahora mismo, pero de hecho está todo escrito con cosas importantes, no. Bueno, un folio de papel, si yo a lo ver, doblo una vez, enséñalo bien, ándalo bien. si lo tengo que dejar aquí, si no, aquí. Tengo que llamar a la producción para estas cosas. Bueno, tengo aquí un folio de papel A4 normal, incluso está roto, tengo aquí otro sin romper. Este. Pues tengo un folio de papel normal que yo si lo pongo de perfil apenas se ve el grosor del folio. Si lo Ujú. doblo por la mitad, pues tampoco se vería casi, se ve casi igual, porque es el doble, es por dos, he doblado por dos el grosor. Si lo doblo otra vez por dos. Y apenas se ve todavía, se ve un poco más gordo, pero bueno, lo voy a doblar lo máximo que puedo, que no se hice, esto es un Me poco estás recordando experimental. a Tamariz ahora mismo. Sí, ña. Bueno, si lo doblo lo máximo, se dice que lo máximo es 7, que hay que estar fuerte ya para la séptima, hay que estar fuerte. Pero es verdad que yo aquí ya por física no puedo doblar más. He conseguido con 7 dobleces llegar a menos de un centímetro, ¿vale? Y lo he doblado 7 veces solamente, pero antes se veía casi nada y ahora se ve un centímetro. Bueno, esto es una tontería para explicar que en 7 días pasamos de algo imperceptible, en 7 días, si una cantidad se dobla 7 días, ya es una cantidad observable. De imperceptible pasa a ser observable. Y si esto sigue creciendo, es decir, si yo siguiese doblando, que esto no lo puedo hacer, pero en un virus sí que lo puedo Ujú. hacer. Si esto siguiese ocurriendo, digamos, 42 días, que es la, que el que lo sepa, ya es la cifra siempre, si esto lo doblo 42 días, ¿cómo sería de ancho este folio? Es decir, 42 veces, en vez de 42 días, 42 veces. ¿Cómo sería de ancho este folio? Pues tu intuición, que todos tenemos una, igual que la opinión, ¿no? Dice, esto si lo dásemos 42 veces sería de ancho, y esto ya hago el spoiler para no hacer mucha magia, sería de ancho como la distancia entre la Tierra y la Luna, más de 400.000 kilómetros. Solamente doblando esto 42 veces. Es decir, si la ley exponencial funciona 42 veces seguidas, la cantidad es grandísima, vamos a decir, científicamente es un huevo de grande, ¿vale? Y esto, por eso me molestaba a mí lo que hablasen de exponencial, porque a un matemático pues se le encoge el corazón cuando de repente le dicen exponencial, porque eso querría decir que en 42 días Vamos a morir no todos. solamente vamos a morir todos, claro. Sí, de hecho mucha más gente de la que somos. O sea, morirían pues, los de otros planetas también. Entonces hay que tener ojito con eso del crecimiento, porque lo exponencial, como vemos con el folio, que no lo podía hacer de 42 veces, otro día a ver si lo consigo, pues es demasiado, es Claro, demasiado. ¿sabes qué pasa? Que son palabras que para ti tienen una carga semántica grande, pero para la mayoría de la gente están vacías del contenido, simplemente significan exponenciales a lo bestia. No Claro, tienen ese contenido de materia que tú sabes que tiene. claro, en la palabra concreta en esta función que hablamos de, porque cuando hablamos de exponencial hablamos de la función acumulada, que era la que crecía y crece hasta un punto. No sabemos hasta qué punto será, esperamos que sea lo mínimo posible, pero esa curva se llama logística, no se llama exponencial, es de la familia logística. Y por lo menos, mira, pues si nos sirva para aprender un nombre nuevo de una función, pues eso que nos llevamos y lo entendemos mejor.
No, en el fondo, por intentar sacar cosas positivas y no sumirnos en la mierda, es verdad que estamos aprendiendo un montón de cosas estos días sobre estadística, y sobre inmunología ya y PCR, ni te cuento lo que estamos aprendiendo, test diagnósticos, anticuerpos. Por lo menos yo creo que eso tiene que servir para que la gente dé valor a la ciencia, ¿no? Y para que la gente vea que la gente que hace investigación básica, pues al final ahora mismo es la que está, todas estas cosas son las que están resolviendo los primeros problemas que surgen, y ahora queremos vacunas y ahora queremos medicamentos y ahora queremos de todo, ¿no? Y queremos... Y muy, muy por desgracia, además. Que está de moda todo esto de la estadística, pero muy por desgracia. Y bueno, la medicina y la ciencia en general creo que se va a poner en valor después de esto, pero sigo diciendo muy, muy por desgracia. Han dicho aquí una cosa que me ha interesado, que dicen, pero has doblado, o incluso si hablamos de triplicar, eso no es exponencial. Sí, eso es exponencial, pero en base 2. Yo he hecho doblar, quiere decir hacer la exponencial en base 2. Si lo hiciésemos la exponencial pura y dura, tendría que hacer 2,7, que eso no puedo hacerlo. Así que en base 2 sí, eso es la exponencial, pero no es la potencia. Vamos con algunas preguntillas, ¿vale? Vale. Son las preguntas para el oráculo. A ver, las voy a sacar así un poco random, pero esta dice, según sus cálculos y su curva, ¿cuánto tiempo nos queda todavía de confinamiento? Yo lo siento, Santi, pero es la pregunta que se hace la gente. Tú responde lo que tengas que responder, pero esta es la pregunta del millón. Según tus cálculos. Curva? Esta curva, que también tengo aquí una curva importante, de la ficha. Esa curva me dice que debería ser ya el fin de... El chico de la curva. El chico de la... Sí, está la niña de la curva y ahora estoy aquí. Pues la curva lo que nos dice, no nos dice un dato concreto y ni una fecha, eso es imposible. O sí, pero sería muy atrevido y ya digo que hay que ser cautos y prudentes. Sí. Lo que sí que sabemos, y lo que pasa que ahora como va a cambiar también muchas variables en este asunto con la vuelta a la normalidad, entre comillas, va a haber muchas variables aquí, pero sí que sabemos que en 2 semanas, si todo sigue ocurriendo según el modelo actual, ¿vale? Hay que puntualizar, pues estaremos por debajo de 200 fallecidos al día. Que sigue siendo un dato dramático, muy duro, estamos hablando de personas fallecidas, pero es un dato optimista, o por lo menos que vemos la luz al final del túnel, igual que parece que tú estás viendo la luz al final del túnel ahora mismo, parece. Vale, perfecto. Te veo Pues... un foco en la cara y digo, Sí, eso estoy estás ahí. viendo la luz al final del túnel. Ahora sí, ahora sí. Es que me acerco para leerlas mientras hablas. Sí, sí, sí. ¿Se puede Perfecto. calcular cuántos días faltan para llegar al final de la curva? ¿Tienes cálculos por provincia? Por provincia, lo que Sí. comentaba antes, es decir, lo de cuántos días, igual, digo lo Sí, mismo. no. Vamos a la segunda parte porque el de cuántos días es lo mismo, pero por Sí, es que la provincias hay... pregunta del millón. Yo también Sí. me lo pregunto todos los días y me encantaría saberlo, pero qué va, es imposible todavía saber nada. Sabemos que estamos cerca de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y con la vuelta a la calle, a saber. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y la palabra de moda es monitorización. Hay que monitorizar. Tener muchos test y monitorizar a los infectados y qué está pasando, ¿vale? En cuanto a provincias, mira, en Murcia, que yo soy de Murcia, aquí Victoria me dice, Murcia. Pues el problema que tenemos por provincias es que hay mucha heterogeneidad. Lo que podemos saber es, por ejemplo, la densidad en cada provincia. Pero si yo me voy a cada provincia, yo no he hecho ningún modelo de eso porque hay tantos picos y cuando hay pocos datos hay más ruido. El ruido se potencia cuanto menos datos tengamos. En Murcia, por ejemplo, me encantaría adivinar algo en Murcia porque me toca más directamente, pero es que tenemos tan pocos datos, muy por suerte, pero eso te provoca también no poder predecir nada ni hacer algún tipo de modelo. Lo que sí que podemos ver, por ejemplo, es que claramente Cataluña y Comunidad de Madrid son los más afectados en cuestión de fallecidos. Pero por población, por millón de habitantes, mucho más, de hecho, 100 veces más Madrid que la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Entonces, hay provincias más afectadas que otras, eso lo sabemos. ¿Sobre la monitorización nos puedes contar algo más? ¿Te preguntan por ahí? Pues que, ¿Qué planes hay? pues precisamente esto, yo a nivel político, sabéis que está habiendo mucho ruido y mucha incertidumbre, se están tomando decisiones express y que son todas muy delicadas. Lo que sí que tenemos que tener ya son test masivos, es decir, tener una estimación de los asintomáticos, que como sabes, Marian, se habla de que hay por 10. Yo he escuchado por 10, pero por 10 parece par 10. Pues yo no Sí. sé por qué dicen por 10. ¿Vale? Eso Por, es el por, tipo de por, cosas por que... decir algo. Por 10, por Claro, decir. sí, sí, dicen eso, dice, son 10 veces más de los que cuentan. Yo no sé en qué te basas.
¿vale? Porque tampoco en otros países tiene esa representación. Hay fallos en todos los países. Entonces, es muy importante ahora mismo tener test masivos. Y cuando tengamos esos datos ya, ¿Algún país pues que tenga test masivos y que lo esté haciendo bien o tenga unos datos fiables? pues se habla de Corea del Sur, Singapur, pero Esta gente lo que pasa es que ya venían escaldados del virus anterior, les ha pillado calenticos, ¿no? claro, Corea del Sur estaba mucho más preparada que aquí nosotros, que nos ha venido muy por sorpresa. La verdad que nadie se esperaba algo así. Eso es la verdad. Yo, de hecho, hablé contigo que la semana esta del confinamiento estabas tú en Madrid grabando Órbita Laica. Yo estaba en Lugo con Javi Santavalla, que vino asustadísimo el pobre, y nos pilló a todos Con el paso con el culo cambiado. torcido. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, en Corea sí que habían tenido con el anterior coronavirus algún susto y entonces pues ellos ya tomaron medidas y tenían bastante más claro todo el tema de la monitorización. Y creo que hay un poco que empezar a hablar de esto, ¿no? O sea, ahora mismo se va a volver a los trabajos, esta semana se están moviendo un montón de cosas y cuando se vuelva a los trabajos pues se va a hacer muchos test a los empleados y hay que ver este tipo de seguimiento, pues cómo se va a hacer, ¿no? Porque lo que Eso sería es. interesante es ver pues, cómo va, ya que tenemos la posibilidad de tener datos, pues si el gobierno va a hacer algo con estos datos, si, qué ocurre con ese hipotético pasaporte serológico del que se habla, ¿no? ¿Tú qué opinas de todo esto, Santi? Yo de esto sé muy poco, yo estoy aprendiendo sobre la marcha. Lo de los test serológicos sí que es la medida más importante ahora mismo de un modelo epidemiológico, pero no sé muy bien qué va a pasar con todo esto, no tengo ni idea. Es muy complicado porque, bueno, no lo sabe nadie, ¿no? Pero realmente Claro, se generan pues muchas incógnitas sobre, bueno, pues yo soy positivo, pero si yo soy positivo y solo lo sé yo y nadie más lo sabe, pues queda en mi responsabilidad. Y en otros países pues están haciendo aplicaciones móviles, esas aplicaciones móviles también tienen pues otras cuestiones, dependiendo que tendrías que ir haciendo test cada 2 semanas. Claro, o sea, al final claro. es así de complicado, pero lo ideal es que tuviéramos pues eso, test de forma masiva para poder hacer en cuanto una persona tuviera síntomas. Sí. Además, yo estoy viendo que la ciencia que se está volviendo más transversal que nunca en estos momentos tan urgentes y he visto iniciativas súper chulas de inteligencia artificial que te mide dónde estás, qué vas a hacer o A eso me no sé. refería, a eso me refería. Si conocías Sí, alguna app de estas o alguna iniciativa. sí, hay una que se está lanzando, de hecho lo lleva Nerea, ¿cómo se llama? Hay una que se llama Biobot, que lo vi hace poco, ya tengo un correíto, me vas a dar un segundo. Uh-huh. Ah, Chatbot. Es un proyecto que se llama APSL y están lanzando precisamente esto, un chatbot que tú puedes preguntar y escribir sobre qué pasa si voy a este sitio y me puedes ayudar en estas preguntas y respuestas de que la inteligencia artificial te va a ayudar mucho y sobre todo hacer un seguimiento, no un seguimiento por perseguirte, sino un seguimiento para estudiarlo de forma poblacional. Esto también Google está ayudando mucho y Google está lanzando, de hecho tengo aquí las estadísticas de 16 de abril de cuánto se respeta el confinamiento. Es que eso Y es clave para todo. es fundamental y lo que dices, ¿no? La colaboración que hay y, bueno, pues la gente que tiene ya sistemas implantados, ¿no? O sea, como la gente que tiene una infraestructura y la ha reconvertido para hacer mascarillas cuando antes hacía pantalones, pues la gente que tenía inteligencia artificial para hacer otra cosa, si ahora se puede utilizar para esto, pues se tendrá que poner esa tecnología al servicio, ¿no? Claro que De, ayudemos todos, que de la ayudemos todos. salud. Más cosas que hay Sí, por aquí. Nerea Luis, que le he dejado antes ahí un poco, Nerea Luis, esta la tenéis que buscar, que es buenísima. Dice, este chico y sus curvas. Otra me dice, como los vayas a invitar a todos a comer, ¿dónde lo haréis? ¿En Belmonte? Tenemos que hacer una comida con todos los invitados. Ya ves. Yo Bueno, ahora mismo me vengo arriba rápidamente, ¿eh? Le digo a todo el mundo que le invito a a todo, todo. porque estoy con Ahora tanta mismo a ganas. todo. Sí, sí, sí. Tengo Preguntan muchas ganas. también sobre el tema de las provincias y que si tiene sentido el desescalonamiento por provincias, por comunidades autónomas. Pues precisamente esos datos de esas diferencias son interesantes para ver eso. Y lo de monitorizarlo, sobre todo, es detectar la sensibilidad en una provincia que tiene muchos o en una provincia que tiene pocos. Si una provincia tiene pocos y hay un seguimiento y vemos que no es hacer un experimento con personas, estamos hablando de hacer un experimento social para un bien común, Uh que -huh. al final es la clave de todo.
y tenemos que ver la sensibilidad de los cambios, tanto en provincias con pocos infectados a priori o con pocos diagnosticados, vamos a decir, y las provincias o la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que es la clave, la sensibilidad ahí es menor, porque hay tanta gente diagnosticada que es menor. Entonces sí que es importante verlo por sesgos, de forma escalada. Mira, preguntan Normal, aquí, como se ¿es dice. posible corregir las predicciones contando con la relajación del confinamiento? Ese es un problema, que es un parámetro que no sabemos cómo introducir en el Es modelo. que se depende de nosotros, ¿no? O sea, ahí es donde está la Depende, variable humana. ahí está, yo hice la tesina, lo que es el TFM, lo hice sobre el caos. Y es que estamos viviendo ahora mismo un sistema que claramente se podría identificar como teoría del caos. Un pequeño cambio puede producir una gran diferencia, un gran resultado diferente. Entonces, es un tema muy delicado, un tema muy delicado que tenemos que controlar dentro del caos. Es lo que contaba el otro día Clara Grima, que hablaba de lo de los influencers, ¿no? Sí, Claro, un influencer puede ser como le llaman, un super contagiador, ¿no? Un super spreader. Entonces, si ahora mismo todos estamos, volvemos un poco a la vida, pero de repente el que puede contagiar más es el que no toma las medidas, ese mínimo movimiento de esa persona puede conseguir cambios muy grandes, con lo cual lo de la predicción de, bueno, claro, es que ahora metemos otra variable, no es lo te mismo estar rompe, en casa que te volver rompe al libre todo. albedrío, ¿no? Entonces, jo, yo creo que ahora tenemos una responsabilidad enorme, porque hasta ahora, dentro de lo que cabe, ha sido relativamente fácil. O sea, no puedes salir, tienes un policía que te multa. El problema va a ser cuando no tengas un policía para multarte y dependa más de ti. Sí, cuando sea legal. Sí, y además que tenemos que ver esto, aunque sea de forma monitorizada, tenemos que tener una gran responsabilidad cada uno de nosotros. Y yo creo que aquí, de momento, se está haciendo de forma muy solidaria y de forma muy respetada. Entonces tenemos que seguir así. Mira, Sobre todo, la gente se asusta mucho con el rebrote que hubo en la gripe española, la mal llamada gripe sí, española, sí, sí. y todos los epidemiólogos te dicen lo mismo. Dice, a ver, segundo rebrote sí, pero no va a ser como la gripe española, que la gripe española tuvo un segundo rebrote brutal, que el 80% de los fallecidos fue en el segundo rebrote. Aquí no va a ser así, tenemos más tecnología y más medidas de Bueno, y se ha prevención. avanzado con respecto a los tratamientos, se ha avanzado con respecto Claro. a... Estamos más preparados también, tenemos hospitales de campaña ahora que no había hace un mes. Ay, que te pierdo, Santi. Me quería contarte esta pregunta que es muy bonita, que han dejado aquí. Ay, no te vayas. No te vayas, Santi. Ahora que estábamos en todo lo bueno. Si no, Santi, dale a la X. Llevamos una horica y, y quiero que nos vuelvas a tocar la guitarra. ¿Os ha gustado, gentes? Santi es un fenómeno. Nos ha explicado todo muy bien y bueno, yo creo que al final lo importante con estos directos es cuando vemos que cualquier persona, cualquier especialista desde su disciplina, al final lo que te indica es que lo más importante es la responsabilidad individual, porque todo va a depender de cómo nos comportemos. No encuentro aquí, las habéis dejado tantas aquí. Aquí está Santi. Aquí. Ahora, mira, otra Ahora, vez ay, perdona, que se me ha ido todo esto. mira, es que te tengo que dejar una pregunta que han dejado aquí que es que me ha gustado mucho. Venga, va. A ver si la encuentro. Ahora la he perdido. Pero bueno, básicamente lo que decía es que era una mami, decía que era una mami, y que por favor, que a las mamis como ella les gusta que cuelgues las cosas en Instagram, que no le da tiempo a Twitch ni esas moderneces que utilizas tú, entonces que está muy bien que seas muy hipster y muy friki, pero que esto de Instagram, por eso ahí te piqué yo con el gusanillo, porque realmente creo que es que hay muchísima gente en Instagram, que es un público a lo mejor diferente al que hay en Twitter o al que hay en Twitch, pero que en el fondo, vamos, yo en mi caso, el 90% son mujeres entre 35 o 45 años y no nos olvides, Sí, Santi. sí. A mí, mi madre siempre me decía, damas de muchos novios se casan pocas. O lo típico de aprendiz de todo, maestro de nada. El que Pues mucho yo es que abarca, poco aprieta. eso, hay muchos refranes de esto. Yo es que nunca he sabido
focalizar en un sitio y yo me disperso. Yo soy perfecto en dispersarme. La teoría del caos la manejo muy bien. Bueno, Entonces, a los claro, divulgadores nos pasa eso en general, porque en el fondo hay ¿verdad que muchos sí? canales y todos son interesantes. Yo, por ejemplo, YouTube no lo tocaba y ahora estoy haciendo, bueno, estoy colgando los directos y algo hacemos. Pero sí que es verdad que dentro de todos los canales, yo creo que los divulgadores tendemos mucho a algunos canales donde nos sentimos cómodos, como Twitter, o Sí, donde sí, estamos sí. con colegas, pero que no hay que perder el foco de que la divulgación a la gente de la calle no, que trabaja en otras cosas y que no tiene nada que ver con la rama de la ciencia, ¿no? Pues que quizá es más necesario que irlo a contar donde están tus colegas, que ya se lo saben y lo van a investigar ellos y entre todos somos muy guays, pero no es tan interesante, ¿no? ¡Ay, que te pierdo! Me cachis en la mar. Si es que llega a las 7, se conecta todo el mundo y nos jode el invento. Bueno, ¿Se me ha ido otra vez? ¿Se ve o no? ahora, sí. Ahora, ahora. Sí, sí. Pues decía eso que yo, lo de Twitch, era un reto porque me sentía ya un viejete con tantas canas. Me han salido un montón de canas, mira, todas las canas. Y me han Anda, salido un montón anda, de canas anda. estos últimos años y digo, esto de Twitch no se me puede escapar. Es una cosa que yo tengo que saber cómo es. Y me ha dado por ahí, sobre todo para... Esto es un directo, ahí a lo que se hace es un poco por trabajar acompañado. Que a veces estamos teletrabajando y ahí por lo menos trabajas acompañado. Pero es Ya. verdad que hay que ser fiel a la gente, por lo menos que espera algo, por lo menos de la divulgación y de los comunicadores, es muy importante que estemos ahí. Yo la verdad que estoy muy contento con la gente. Aquí me dicen cosas más bonitas que no veas. Hombre, te han dicho de todo, te han puesto todo. Bueno, que no te quiero quitar más tiempo, pero quiero que no vuelvas a tocar la canción. Para los que se han Ay, incorporado después, por favor. yo sí, yo Y soy un Pilar, facilón, ya sabes. y A Pilar de mí esta 49 cosa, también te queremos, dice. Ay. Me dice, ¿no serás la sí. donante manchega del 1.000.000 euros? Pues no, ya me gustaría. ¿A mí te has enterado de eso, Santi? No, ¿De ¿qué ha la donante pasado? manchega? Pues una No. donante anónima que ha donado 1.000.000 de euros para, creo que para test en Castilla-La Mancha. Ah, Y pues, no se ostras, sabe eso quién es es una donante maravilloso. misteriosa. Maravilloso, maravilloso. Gente así Pero son ya os digo que no los soy yo. héroes. Ojalá lo tuviera para donarlo, para quedármelo, para lo que fuera. Si 1.000.000 estaría bien tenerlo. Si lo tuviera lo donaba, Sí, pero no. yo ese número no lo he manejado nunca tampoco, ¿ves? Yo de números teóricamente todo bien, pero ese no. A ver si Esa no se va a... exponencial no, todavía no. No, eso es crecer varias veces, sí. No sé si 42 son menos, pero es crecer muchas veces. Doblar papeles Los a tope. billetes los doblas y no. No llega, no llega a eso. Bueno, pues con esto vamos a terminar o qué Venga, dale hacemos después. caña. Venga. ¿El qué? ¿Se escuchaba bien la guitarra antes? Se escuchaba, se escuchaba. Vale, pues otra vez. Como ya se la sabe la gente, dice así. Son tiempos nuevos, tiempos para reinventarnos. Nunca en mi vida pensé que iba a pasar algo así. Un virus, ni un micra, un nada, tuvo que venir. Tiempos de retos, la ciencia con Damocles. Quédate en casa, no desates la exponencial. Un virus que no sé si está vivo, pero puede ser letal para gente mayor, en peligro por obesidad, por que no fuméis, eso seguro. Gente que está sola. Llegará la hora de homenajear a todos los perdidos, los que luchan, los que sufren esta guerra mundial. Pon valor a todo lo que tenga valor. Es el momento de estar más que unidos. Paciencia, simbiosis y ciencia como Salvador. Tu opinión, si es de odio, te la metes por el bulo. Si confundes la osadía con la verdad, a veces es mejor callarse que parecer subcampeón en el arte de indocumentar. Tu opinión, si es de odio, te la metes por el bulo. Si confundes la osadía con la verdad, a veces es mejor callarse que parecer subcampeón en el arte de indocumentar. Yeah. ¡Qué Santi!
Spotify ya dice aquí. Sí, sí, sí. Total. El disco del Tú y confinamiento. yo tenemos un gran futuro, pero uno grande Yo sabes que yo soy un en enamorado la de todo lo que divulgación. hace. Divulgación. Yo soy fan total, ya lo sabes. A mí solo me falta un poquito de manejo con el ukelele y lo petamos, Santi. O con el triángulo, sí, hay muchas posibilidades aquí. Ah, unas maracas también, cualquier Una maraca. cosita. Yo tengo aquí una armónica que no sé ni tocarla. Yo soy un tío muy optimista siempre. Sí, sí, muy. Ya te veo también diversificando en el tema instrumental, como en las redes. Sí, sí. Ahí Bueno, está, Santi, que ha ahí sido un está. verdadero placer. Gracias por regalarnos esta hora de tu tiempo. Lo mismo te Y, digo a ti. y nada, que ha sido maravilloso, que sigas cuidándote mucho, sigas cuidando a esa gata. Y animo con tu tesis, aprovecha todo lo que puedas y sigue, por favor, sigue ilustrándonos. Y todos los que estáis aquí, ya sé que le seguís un montón, pero seguid a Santi porque nos cuenta, le llaman el Mr. Wonderful de la La estadística, pero en el gráfica. fondo es nuestro chico de la curva. Ahí está. Gracias, María, y gracias por todo lo que haces, de verdad. Hasta Enhorabuena. luego.